¿Qué tal? Les saludo con alegría y les invito a compartir conmigo la reflexión del Evangelio. Estamos en el 29º domingo del tiempo ordinario y la reflexión está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudiera acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la explanada del Templo de Jerusalén, en medio de los enfrentamientos de diversos grupos con Jesús. Tenemos en esta ocasión a los fariseos y a los herodianos, enemigos irreconciliables, pero en esta ocasión unidos, ¿verdad? Le ponen en un serio compromiso. Le preguntan sobre la licitud del tributo al emperador romano. Por aquellos días se pagaban impuestos de diversos, de diversas circunstancias, pero entre ellos el tributo al César, que era interpretado como una señal de sometimiento hacia él. Eh, los fariseos y los herodianos en este tema no tienen ninguna duda. Hay que pagarlo para evitar conflictos con los romanos y tener libertad para observar las prácticas religiosas. ¿Sí? Los herodianos, de hecho, tenían relaciones con Roma, buenas relaciones. Como a nadie le gustaba pagar, se discutía sobre si hay que pagar el tributo o se podía eludir, ¿verdad? Algunos decían que no hay que pagarlo, que hay que eludirlo, y hay otros que decían, no, hay que pagarlo, ¿verdad? O unos judíos se oponían, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque pagar era una señal de sometimiento al César, podría ser un pecado de idolatría, ya que se reconoce a un ser distinto de Dios. Entonces muchos sí se rebelaban. Con este presupuesto se advierte que la pregunta que le hacen a Jesús sobre si es lícito pagar el tributo, ¿verdad? Puede comprometerlo. Se compromete gravemente. Si dice que no, entonces está contra las autoridades romanas. Si dice que sí, ¿verdad? Se pone en problemas con los sectores progresistas y politizados del país. Por eso es una pregunta bastante insidiosa. No se mueve a nivel de los hechos, sino a nivel de la licitud, ¿verdad? Eh, Jesús advierte enseguida la mala intención y ataca al enemigo. ¿Por qué me tientan, hipócritas? Pide la moneda del tributo, ¿verdad? Y entonces devuelve la pregunta y saca una conclusión. Jesús, como sus contemporáneos, acepta que el ámbito de dominio de un rey es aquel en el que vale su moneda. Si en Judea se usa el denario con la inscripción del César, pues hay que darle lo que es suyo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y entonces son palabras que van al núcleo del problema, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos se preguntan si es lícito pagar tributo. Si se ofende a Dios, si se paga desde el punto de vista religioso. La respuesta de Jesús también refleja el interés que Dios tiene. A Dios le interesan más otras cosas que son muy importantes,
¿verdad? Y que de pronto no se las queremos dar. Las cosas de Dios. Lo que le interesaría a Dios es que se escuche a Jesús, su enviado, que se acepte el mensaje del reino, que se adopte una actitud de conversión, que no seamos estáticos religiosamente, que acojamos a los débiles y a los marginados. Eso no les interesa ni les preocupa a los herodianos ni a los fariseos, pero esa es la cuestión principal. Las preguntas y las respuestas que podría preguntar Jesús a lo mejor irían en este núcleo. ¿Es lícito poner el sábado por encima del hombre? ¿Es lícito cargar fardos pesados sobre las espaldas de los hombres y no empujar nosotros ningún dedo? ¿Es lícito llamar la atención de la gente para que nos hagan reverencia y nos llamen maestros? ¿Es lícito impedir a la gente entrar en el reino de los cielos? ¿Sí? Esas serían como las preguntas y las respuestas en el ámbito de Jesús, no tanto en el pago o no en el impuesto al César. ¿Verdad? Podríamos decir que el cristiano vive en una sociedad donde convive con los demás, ¿verdad? Y entonces también se mueve en un terreno social, ¿verdad? Donde hay que ser ciudadano, definitivamente, y cumplir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque de pronto podemos tener negocios y dar el 10% a obras de caridad, ¿verdad? Y de pronto ya no me preocupo de la suerte de nadie. Ya justifiqué mis gastos, aunque viva como un príncipe, porque ya le di a Dios lo que le toca. Media hora a la semana para Dios y el resto para mí. Dios en el templo y fuera ya no, ¿verdad? Y dividir lo terreno de lo sagrado de lo profano. No, hermanos, todo es de Dios. A Dios hay que darle todo, ¿verdad? Y de pronto, pues aquí también entra la interpretación del Evangelio o decir solamente lo que nos conviene. Jesús predica y va a lo interior, a la justicia, a la misericordia, ¿sí? A la religión de los jefes de Israel, pues termina en ellos mismos, en su propia soberbia, en su propia santidad, en su propia importancia. La religión de Jesús termina en los otros, en las necesidades de los hombres, en la gente del pueblo. Son hijos de Dios, tanto más queridos cuanto más necesitados. ¿Sí? Hay que devolverle a Dios lo que nos ha dado. El amor a los hermanos. Así mi oración es auténtica. El servicio a los débiles, a los necesitados. ¿Sí? De los que no vamos a esperar una compensación. Porque por mucho que sirvamos a los débiles, finalmente nunca vamos a compensar el amor que Dios nos tiene. El amor de Dios es gratuito, ¿sí? Los gobernantes nos persiguen si no pagamos un tributo. Dios no nos persigue ni nos castiga. Dios ama, ¿verdad? Yo creo que de pronto ese egoísmo que podríamos tener, Dios lo espera en amor. O sea, que convirtamos ese egoísmo en amor. Por eso las preguntas serían, ¿consideras que todo lo que tienes es de Dios? ¿Viene de Dios? ¿Cómo se lo devuelves? ¿Cómo es tu trato a los débiles y a los que necesitan de ti? ¿Los que necesitan de mí? ¿O me preocupo solo de cosas externas? ¿Divido lo sagrado de lo profano? Finalmente Dios está en todo. Hermanos, hagamos del ordinario algo extraordinario para que la música del Evangelio continúe vibrando en nuestras entrañas, ahí donde vivimos, donde trabajamos, con quien convivimos. Les deseo un feliz domingo. Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada, San Eugenio de Macenot, ruega por nosotros, beatos y mártires oblatos, rueguen por nosotros. Y este domingo rezamos por todos los misioneros en todas partes del mundo. Es el Domingo Mundial de las Misiones.